Bueno, semana muy intensa en la cual, como resumen, ya Milei no gobierna. Lamentablemente, el presidente de la Argentina ya no incide en lo que sucede acá. Menos que menos incide el ministro de Economía, Luis Caputo, porque es la segunda vez en 5 meses que tuvo que ir el gobierno a pedir un rescate directamente de los Estados Unidos, que primero lo hizo de forma indirecta en abril a través del FMI y ahora lo hace de forma directa, primero a través de comunicados, y veremos cuánto de eso se concreta y esperemos que nada de lo que anunciaron se concrete. Porque si algo de lo que anunciaron se concreta, va a quedar el país absolutamente atado a futuro. Una cosa es que ahora el gobierno de Milei y de Caputo ya no sea el que gobierne, pero otra cosa es que deje puestas una cantidad de cadenas que hagan que cualquier otro que venga no pueda gobernar. Y tanto si el gobierno de Estados Unidos se queda con nuestros bonos, como si ponen un swap de 20.000 millones de dólares, como si compran parte de nuestra deuda, como si nos prestan plata, o, como pasó esta semana, directamente nos dicen qué hay que hacer en materia de retenciones. Bueno, eso es para cualquier gobierno que venga, no solo este gobierno que ya no existe. Que ya no existe. Y en el medio, ayer estuvieron los datos de pobreza. Quiero arrancar por ahí, porque obviamente el gobierno festejó mucho. Vamos a mostrar los tweets del presidente Javier Milei, que dice: la pobreza sigue bajando, la libertad avanza o Argentina retrocede, viva la libertad acá abajo. Carajo, perdón. Ahí estaba citando Milei el tuit del Ministerio de Capital Humano, el de Petovelo, que dice que la pobreza está en el 31,6% en el primer semestre de 2025. Está el tuit del ex ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo. Él sigue con esa patente, pero ya no lo es más. O sea, ya nadie le importa lo que diga Caputo. Que dice además, en el primer semestre de 2025, la pobreza fue del 31,6%, 21 puntos por debajo del primer semestre de 2024. O sea que sacaron de la pobreza a 1 de cada 5 argentinos. Y la tasa de indigencia fue del 6,9 frente al 18. O sea que la redujeron a 1/3. Yo te digo, si siguen a este ritmo, terminan el gobierno y somos Abu Dhabi, ¿eh? Vamos a ser todos millonarios si siguen bajando de a 20 puntos la pobreza al año. No es cierto esto. No es creíble. No se sostiene por ningún lado. Lo festeja también, vamos a mostrar el tuit del Ministerio de Capital Humano completo, que dice: la pobreza continúa descendiendo. Y muestran los datos y qué sé yo. Ese ministerio que le sacó la comida a más de 40.000 comedores de todo el país. ¿Qué le pasó a esa gente? ¿Esas 10 millones de personas que iban a comer dejaron de ser pobres? ¿O 1 de cada 5 de esos dejó de ser pobre? O sea, 2 millones de personas que tenían que ir a los comedores porque no se alcanzaban para morfar, ¿ahora ya no son pobres? ¿Eso le están diciendo? Dale. Aumenta el desempleo, cae la capacidad instalada de la industria, cae el uso de la industria, cae la venta de todo, cae el consumo de mayoristas, cae el consumo de comida y hay menos pobres. ¿Qué pasa? ¿La gente deja de ser pobre pero no come? ¿En serio? ¿La gente deja de ser pobre y tiene menos laburo? ¿Cómo es? Bueno, es evidente que esto es una mentira. De hecho, al gobierno le renunciaron las 2 personas que tenían que medir tanto la encuesta permanente de hogares como el IPC, la inflación. Ayer los trabajadores del INDEC, ponelo mientras lo voy contando, sacaron un video sobre la publicación de pobreza. Nada que festejar, mucho para preocuparse. Milei no sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Publicaron un detallado video que está en las redes los trabajadores de ATE del INDEC. Dice que no resiste el mínimo análisis. Y dan una serie de puntos. Dice que compara periodos incorrectos. ¿Sí? El gobierno hace el cálculo como si hubiera sacado de la pobreza a quienes fueron llevados a la pobreza por la devaluación que el propio gobierno generó apenas asumió. Entonces está comparando cosas que no son. Siguen diciendo los trabajadores del INDEC, la cifra es incorrecta, la EPH posee una muestra que representa alrededor de 30 millones de personas que habitan las zonas más densamente pobladas del país. Esto significa que para poder interpretar una salida de 12 millones de personas de la pobreza, la caída debería ser del 40% y eso no sucedió.
que es metodológicamente incorrecto extrapolar esto a las zonas más densamente pobladas, aún cometiendo ese error, la cifra es exagerada, que no tienen en cuenta distintos indicadores negativos, como los pocos empleos, que los empleos que se generaron son precarios, que crece la desocupación. Siguen diciendo, tiene varios puntos, está muy interesante esto. La situación del INDEC es crítica, ¿sí? Además, y la baja de los salarios estatales, etcétera. Y todo esto además se junta con lo que reconoció el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, que quedó del gobierno anterior, que dijo que tienen una nueva forma de medir, pero como hay elecciones, no la usan. Vamos a repasarlo. Es del 2004, pero se hizo una actualización en el 2016. ¿Se acuerdan que en ese momento hubo unos meses donde no hubo índice de inflación? Se actualizó la canasta, en realidad, se utilizó la misma canasta del 2004, actualizado, reponderada en el 2016, y a partir de ahí se empezó a medir. Pero la encuesta que estamos dando tiene 20 años. Del 2004, claro. La que hay ahora disponible para usar es del año 2018 que se terminó. Es la que justamente ya está, nosotros terminamos los trabajos en el mes de marzo, marzo de este año. Estamos esperando poder implementarla. Estamos en momentos también no los más indicados para hacer estos cambios que son muy sensibles. Esperamos hacerlo lo más pronto posible. ¿Por las elecciones? La parte electoral siempre son índices que, como vos decías al principio, generan mucho ruido para un lado o para el otro. Porque justamente te genera... Al oficialismo siempre le parece que la inflación da alta en cualquier gobierno, en cualquier política. Bueno, tenemos otro índice que no nos va a dar muy bien, pero bueno, vieron cómo es esta cosa de las elecciones, no lo vamos a poner. Ahora, el índice hace un montón y decidieron no mostrarlo durante todo este tiempo para mentir con las estadísticas, lo cual es un problemón, ¿eh? Era un problemón cuando lo hacía el peronismo y es un problemón ahora, tener un INDEC, que es un instituto importantísimo, manejado para mentir y ver si garroneás un par de votos en las elecciones. Hay un comunicado también de la UCA hoy, donde marca esto. Dice que los números que está mostrando el gobierno es un descenso sobre representado de la pobreza en la Argentina. Y vale la pena recordar, es largo, pero bueno, hace un tiempo lo contó Roberto Navarro, que lo que detectaron en la UCA es que la encuesta permanente de hogares estaba aumentando la percepción de ingresos. Y eso era un cambio en las preguntas que habían hecho, que no se lo avisaron a nadie, y eso hace que cambie el número de pobreza en la parte que hace la encuesta permanente de hogar. Entonces, también trucharon eso. Eso lo contó en su momento Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y bueno, en esto está, el gobierno festejando números. Ahora, hay otros números de ayer que después de que el gobierno fue a pedir el rescate en los Estados Unidos porque se le venía la noche y todo el mundo lo veía, fueron a pedir un rescate y con un tuit del nuevo ministro de Economía de la Argentina, que se llama Scott Bessent, que es además el ministro de Economía de los Estados Unidos. Digo esto porque ya no importa lo que diga Caputo. O sea, Caputo fue toda la semana pasada a el Stream Carajo a decir, está todo bien, chicos, no se preocupen, no pasa nada. Y todo se derrumbaba. Cuando tuiteó el ministro de Economía de Estados Unidos, que ahora es el ministro de Economía de Argentina, todo levantó. ¿Quién es entonces el que decide las cosas que pasan en la Argentina? El ministro de Economía de Estados Unidos. Es bastante evidente. Ahora, es todo tan volátil que el tipo lo levantó un día y cayó al otro día. Miren lo que fueron las acciones ayer del Merval. Todas en rojo en el día de ayer, todas en rojísimo en el mes y todas en recontrarrojo en lo que va del año. Hay acciones que cayeron 70%, 40%, 42%, 14%. O sea, es una debacle. Una debacle. Miren la YPF, 25% cayó YPF. El Banco Galicia, 41%. Bima, que es justamente la que controla todo esto, 62%. Pampa Energía, 14%. Loma Negra, 23%. Una catástrofe. Y la mayoría de las dos cifras están en un mes. Y ayer de vuelta en rojo. Y todo estuvo en rojo ayer. Sigamos mostrando. Estas son las ADR, que son las acciones que cotizan en Estados Unidos, que otra vez volvieron a caer. El Banco Francés cayó 8,7 puntos ayer. Central Puerto 4,8. Edenor 8 puntos. El Grupo Galicia 7 puntos. Globant, IRSA, hasta IRSA, que son casi los dueños del gobierno.
Fíjense, las acciones del Banco Galicia cayeron 50% en lo que va del año. 40% cayó Telecom, TGS cayó 23%, 61% cayó el Banco Superville, Pampa Energía 27%, o sea, está todo liquidado y volvió a caer ayer. Volvió a caer ayer. Fíjate los bonos en dólares, todo en rojo. Todo en rojo ayer. Tremendo. Y caídas de 2 cifras en lo que va del año. Entonces había tenido un repunte con el primer tuit de Scott Bessent. Ahora, esto es como todo, viste que si hablas todos los días con Dios, deja de ser Dios. Y Scott Bessent si tuitea todos los días, deja de tener el efecto. Pero aún así le piden todos los días, regalame un tuit porque esto se cae. Y ayer llegó nuevamente un tuit del nuevo ministro de Economía de la Argentina, Scott Bessent, compartiendo una entrevista que le hicieron a él, que dice: el presidente Milei está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión, los mercados no están perdiendo la confianza en él, están mirando por el espejo retrovisor, el Tesoro de Estados Unidos está decidido a apoyar sus reformas. O sea, el ministro de Economía es él. Y lo dijo, y compartió este video, donde lo dice, y dice que es solamente para ayudarlo a llegar a las elecciones. Vamos a verlo. ¿Cuál es el plan en términos de apoyo a la Argentina? ¿Hay alguno? Le dicen. El plan consiste en que mientras el presidente Milei continúe con sus sólidas políticas económicas, para ayudarlo a llegar a las elecciones. Es eso, ayudarlo a llegar a las elecciones. Es este señor. Ahora, ya parece que no funciona tanto. Veremos hoy el mercado. Veremos hoy. Pero están a ese nivel. Y a ese nivel de entregados. Porque tuitea Scott Bessent y sale el presidente a agradecerle a su nuevo responsable de la economía. Les muestro el tuit del presidente. Muchas gracias, Scott Bessent, por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del país. ¿La libertad avanza o retrocede? O sea, el nivel de entrega es total, ¿eh? Total. Un presidente agradeciéndole a un secretario del Tesoro de otro país porque lo está salvando o intentando salvarlo. Y el ex ministro de Economía, Luis Caputo, al tuit de Scott Bessent de ayer, pues, le pone 100%. 100%. O sea, ya está, es un empleado. 100% le pone. Y no es la primera vez. El anteayer, cuando Scott Bessent tuiteó, Caputo dijo: bueno, ¿qué se puede agregar más que "Thank you, Secretary Scott Bessent"? Ex ministro de Economía, ¿eh? Ex ministro de Economía. Si es que alguna vez lo fue. Creo que Caputo nunca fue ministro de Economía de la Argentina. Simplemente entró a la oficina para hacer negocios. Porque es la definición tonto corrupto. Bueno, de tonto creo que no tienen un pelo. Pero es brutal cómo el que maneja lo que pasa en la macroeconomía argentina es el secretario del Tesoro de Estados Unidos por Twitter. Por Twitter. Y ahora nos mandaron a ya directamente a un gerente para que se haga cargo de la Argentina, que es el nuevo embajador, Peter Lamelas. Y yo creo que vale la pena repetir lo que dijo Peter Lamelas. Se llama así el apellido, ¿eh? No es un chiste o los chistes se hacen solos, pero vale la pena repetir lo que dijo Peter Lamelas, que justo le tomaron juramento en la embajada anteayer, o sea, esta semana. Cuando Estados Unidos toma el control, mandan al gerente. El gerente se llama Peter Lamelas. Y esto decía que viene a hacer a la Argentina. Vamos a escucharlo. El problema con Argentina no es un problema, es solo un desafío, una solución. Hay 23 provincias y cada una de las provincias tiene su propio gobierno. Y su propio gobierno podría negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para que lleguen y hagan proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede contribuir a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas esas provincias, tener diálogo y una verdadera asociación con esos gobernadores, no solo con el presidente, no solo con el presidente Milei, Gerardo Huerta y el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Caputo, Santiago Caputo, y todos en el gobierno de Milei, pero mi rol también es salir al interior del país y asegurarnos de eliminar la corrupción y apoyar a Milei y a su gobierno en todos sus esfuerzos, para llegar a fondo en el atentado de la AMIA, para asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que se merece
Todavía hay un movimiento ahí, hay un movimiento que está incluso muy a la izquierda, probablemente incluso más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que necesitamos seguir teniendo cuidado. Argentina ha tenido tiempos muy inusuales con múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando al presidente Milei a través de las elecciones de medio término y hasta el próximo periodo para poder construir una mejor relación. Ese es el gerente. Peter Lamelas juró esta semana como administrador de la Argentina en nombre de Scott Bessent, el nuevo dueño de la Argentina, y de Donald Trump. Es tan obsceno como eso. ¿Qué pidió, entre tantas cosas, Estados Unidos? Bueno, Scott Bessent en ese tweet, donde Caputo dice nada que agregar, thank you, pidieron que se eliminen las retenciones cero. ¿Y por qué pidieron eso? Porque el gran problema que tenemos... ahora en minutos viene Sabino Vaca Narvaja, hablando de que quieren frenar a los chinos y todo eso. Viene Sabino Vaca Narvaja, tenemos Argentina ahora, a las 9, así que vamos a hablar largo y entendido. Yo le voy a meter pata a esto para poder hablar con Sabino en detalle. Pero una de las cosas que sucedió es que lo que pidió Estados Unidos es que se terminen las retenciones cero. ¿Y qué hizo el gobierno? Terminó las retenciones. Por eso no se sabe ya, sí se sabe, quién gobierna. ¿Y por qué Estados Unidos pide que se eliminen las retenciones cero? Y ahí está la clave de todo esto. Nosotros competimos con Estados Unidos. Y los sojeros de Estados Unidos le dijeron al gobierno de Estados Unidos, loco, si esta gente tiene retenciones cero, China les va a comprar soja a ellos. No nos la va a comprar a nosotros. Por ende que vuelvan a poner las retenciones. ¿Y qué pasó? El gobierno sacó las retenciones, un grupito de cerealeras hizo un negocio y volvió a poner las retenciones. Y obviamente esto generó bastante enojo en una parte del sector agropecuario que se quedó afuera del negocio, que son los productores. Vamos a escuchar a Nicolás Pino, te pido el tape 13, el presidente de la sociedad rural, sobre lo que sucedió con las retenciones. Mirá. Me parece que en este momento hay que ser muy prudente. Nunca dudamos que 31 de octubre o 7.000 millones se iba a hacer porque en una ventana como esa los productores íbamos a ver esa posibilidad de vender nuestro producto. Ahora bien, sí nos llamó la atención que en 48, 72 horas se cubra todo y que volvemos de vuelta como antes. Exactamente. ¿Cómo puede ser que la exportación haya en 48, 72 horas emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Bien, entonces, me parece que hay que ser prudente, hay que tener datos concretos a los cuales uno puede tener acceso y ver cómo se generó esto y evaluar, por lo menos hacia adelante, en el caso que los derechos de exportación vuelven a estar como estaban hace 5 Recordemos, días. entre otras cosas, que no es que exportan todo hoy. Lo que hicieron fue comprar el derecho a exportar sin retenciones cuando quieran. En realidad tienen un año. Entonces ahora hay un conflicto fuerte entre los que tienen los cereales o los que van a tener cereales, que son los productores, y las cerealeras que se quedaron con este negocio. Y decía Pino, hay que tener datos concretos. Bueno, los tenemos. ¿Quién se quedó con este negocio? Vamos a ver la planilla de quiénes se la quedaron. No, donde dice quiénes se embolsaron, la otra, la 49, perdón. Ahí está. ¿Quiénes embolsaron los 1.500 millones con retenciones cero? ¿Por qué ponemos los 1.500? Porque se presentaron declaraciones juradas por un total de 7.000 millones de dólares, le quitás las retenciones y eso que iba a ir para el Estado se lo quedan estas empresas. Bueno, se lo quedó Bunge, Luis Dreyfus, Cofco, Cargill, Viterra, Molinos, AGD y después algunas más pequeñas. Entre Bunge, Dreyfus y Cofco se quedaron casi 1.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que cuesta financiar las universidades, las personas con discapacidad, la emergencia pediátrica? Y se las regalaron. Por eso vuelvo a preguntar si son tontos o corruptos. Porque ayer había chacareros que salieron a tuitear diciendo es el primer día que salgo a cosechar con retenciones cero. Y lo cagaron. Y lo cagaron. Ayer había mucho enojo de parte de los productores, porque decían, che, pará, nosotros queríamos retenciones cero. Y estos tipos la ponen retenciones cero 48 horas
se la llevan todas las cerealeras, que ni siquiera tienen los granos, que nos los van a tener que comprar nosotros, el negocio lo van a hacer ellos, quedamos todos afuera y las vuelven a poner. Y ahí es cierta la discusión si son tontos o corruptos, porque es tonto en términos electorales. O sea, hay un sector importante, rural, antiperonista, que vota al gobierno y espera esto del gobierno. Y que entiende muy bien que el gobierno los cagó. El gobierno los cagó. Después anda a negociar, pequeño chacarero, con Cargill, que Cargill se quedó con las declaraciones de venta con retenciones cero y que te pague a vos con retenciones cero. No te va a pagar con retenciones cero Cargill. Ese es el quilombo que se viene ahora. ¿Y qué le va a pasar en los núcleos rurales donde acaban de estafarlos a todos? Eso es la parte de, creo yo, tontera electoral. O mala praxis, como decía Cande. Ni hablar la mala praxis de financiar al Estado. Eso ya es... Bueno, ahora, yo no creo que esto sea gratis. Yo creo que no es dicotomía tontos o corruptos, sino que es tontos y corruptos. O que al final tampoco les interesa ganar tanto las elecciones, y básicamente es una cuestión de guita. Porque regalarle 1.500 millones de dólares a un grupo de cerealeras, ¿gratis? ¿En serio, Caputo? ¿Gratis? Yo no me la creo. Yo no me la creo. Ayer vamos a escucharlo de vuelta a Pino, ¿sí? En el tape 14, diciendo esto, que si no van a estar muy enojados. Porque el ministro Caputo o el gobierno les hizo creer entonces que la baja de retenciones era a favor del campo y no terminó siendo así. Bueno, pensamiento que comparto, pero déjeme pensar que la intención era otra, porque si no, la frustración va a ser grande. Déjeme pensar que la intención era otra, porque si no va a haber mucha frustración. Estos muchachos, a Cristina, por poner unas retenciones móviles, le pararon el país 4 meses. Y tiraban leche en las rutas, comida. Estos los estafan así a cielo abierto y están esperando datos concretos que ya los tenemos. De verdad que la dirigencia empresarial tiene que ponerse a pensar en qué país quiere. La rural, la industrial, la comercial, la de finanzas, pues los van a romper a todos, ¿eh? Si no, fíjense, los ruralistas, el comunicado ayer de los sojeros yanquis, este es el comunicado de la Asociación Americana de la Soja, que están enojadísimos y por eso le dijeron a Scott Bessent que en medio de toda la toma de posesión de la Argentina ponga que suben las retenciones de vuelta. Porque el negocio para los sojeros estadounidenses, no para ustedes, no para los de acá. Entonces, toda esta sumisión a Estados Unidos es para que Estados Unidos haga negocio, para que las empresas de Estados Unidos hagan negocio. Entonces la sociedad rural tiene que entender que este gobierno no le conviene. Los ojeros tienen que entender que no les conviene. Y que no les conviene esta relación no inteligente y no práctica como país con Estados Unidos. No es esto algo anti-Estados Unidos. Ahora lo vamos a charlar con Sabino Vaca Narvaja, pero siempre decimos lo mismo. No es abracémonos a China. Es tengamos una relación inteligente con China. No es... odiemos a Estados Unidos porque nos caen malas... no, es tengamos una relación inteligente con Estados Unidos. Ahora, entregarle el país llave en mano a Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para que los ojeros de Estados Unidos se queden con los negocios y los pierdan los ojeros nuestros? ¿Así estás defendiendo a los ojeros argentinos? No, pero la verdad que prefiero que vendamos soja nosotros y exportemos soja nosotros a que exporte la soja los ojeros de Estados Unidos y nos quedemos sin nada. Que es lo que le están pidiendo los ojeros de Estados Unidos a su gobierno. Bueno, cierro con una cosita porque me preguntaban cómo me fue ayer con la audiencia que tenía con el presidente Milei en una de las 2 denuncias que me hizo. No se animó a venir. El presidente podría haber participado por Zoom. No se puede contar detalles, pues teóricamente la audiencia es confidencial y todas esas cosas. Obviamente querían que me retractara y que pagara por las cosas que publiqué. Obviamente no me retracto y no le voy a pagar un mango. Por ende, la cosa seguirá la vía judicial que tenga que seguir. Ahora, el presidente sí tuvo tiempo ayer de juntarse con Benjamín Netanyahu. Ahí lo vemos. Que estaba en Estados Unidos. Menos mal que se lo cruzó en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de arresto sobre Benjamín Netanyahu por criminal de guerra. Acá les estoy mostrando la orden de arresto de Benjamín Netanyahu.
que es un orden de arresto por cometer crímenes de guerra, por usar el hambre como método. Ahí está descrito, los cargos por los que tiene la orden está descritos ahí. Por usar el hambre como método de guerra, por atacar intencional y directamente a población civil, por crímenes contra la humanidad, por asesinato, por persecución y otros actos inhumanos cometidos contra la población palestina en Franja de Gaza. Y menos mal, digo, que se lo cruzó en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional, pero Argentina sí. Por ende, si se lo encuentra acá, Milei debería garantizar que lo detengan, porque tiene un pedido de detención vigente de la Corte Penal Internacional por criminal de guerra. Entonces, lamento que no haya participado de la audiencia conmigo, eligió juntarse con un criminal de guerra, con un asesino. Yo también tenía cosas que hacer, presidente, y fui. Pero bueno, eligió esa. Tendremos una próxima audiencia en Comodoro Pi por la otra denuncia que me hizo, que también sigue su curso. Che, ya está acá Sabino Vaca Narvaja y tengo 1.000.000 de preguntas para hacerle y tengo un regalo para él, pero antes tengo una tanda electoral. Así que medio microminuto de tanda electoral y está Sabino Vaca Narvaja acá.